Bendiciones para todos. Los saludo con mucho cariño. Bueno, es motivo de gozo poderme dirigir a ustedes. Está siendo un día maravilloso, un día muy bonito. Y hoy quiero ya dirigirme más que todo también al grupo, más que al grupo, a tantas personas que ya nos ven en otros lugares, me han, me han hecho notar que nos ven. Este mes ha estado un poco movido las redes. Agradezco mucho a las personas que se han suscrito al canal y le invito para que lo siga haciendo. Suscríbase para que le lleguen, cada que subimos algo, le llegue la notificación. Además, si usted gusta compartir algo de lo que aquí a usted le sirve, le puede servir a otro, compártaselo por Facebook, qué sé yo, por YouTube, o si quiere descárguelo y envíeselo a alguien, le puede servir. Hoy a veces hablo mucho de liderazgo, pero hoy quiero hablar un poco más teología, es decir, más de la Biblia. Quiero hablar de una palabra que se encuentra en la Biblia. Nos parece que es muy interesante. A mí me parece muy interesante porque habla de los lugares celestiales en Cristo. Quiero leer un pasaje, se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice así el texto, Efesios capítulo 1 del verso 15 al 23, dice de la siguiente manera. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice que, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Son palabras muy profundas, tienen mucho significado, palabras muy poderosas por parte del apóstol Pablo, quien en otro tiempo le decían Saulo de Tarso, pero que no era cualquier persona, que Saulo realmente era un hombre, un personaje, un fariseo con mucho conocimiento, educado a los pies de Gamaliel, la universidad más poderosa que existía en ese entonces, y fue fariseo de fariseos, un maestro de la ley. Los fariseos eran los que se especializaban en guardar las escrituras, en predicarlas y enseñarlas, las que hasta ese tiempo existían, que por supuesto era el Antiguo Testamento y sobre todo para el pueblo de Israel el libro más importante, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los libros escritos por Moisés, que para el pueblo de Israel eran mandamientos sagrados y muy bien asimilados por el pueblo de Israel. Ahora bien, a nosotros nos tocó una época diferente, una época en la cual la llamamos en la época del Nuevo Pacto, donde ya la Biblia a nosotros nos llega con un Nuevo Testamento, que se compone de los 4 libros, es decir, históricos, escritos por algunos de ellos eran apóstoles,
El único que no fue apóstol del Señor fue Lucas, pero ahí tenemos a Marcos, a Juan y tenemos a Mateo, que cada uno escribió desde su perspectiva. Sin embargo, Lucas no fue uno de los apóstoles, pero habiendo sido médico de profesión, luego se convirtió en un historiador porque investigó, indagó diligentemente. El Evangelio según Lucas es escrito por él y luego el libro de los Hechos también es escrito por Lucas, después de haber investigado claramente, es el segundo volumen escrito por Lucas. Bueno, pero no es a eso que vengo. Vengo a estudiar una palabrita que son los lugares celestiales, porque para nosotros lugares celestiales es un lugar, y no es precisamente en la tierra ni en la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces yo por eso quiero tomar este tema y lo tomé de Efesios capítulo 1 porque el libro de Efesios, la carta a los Efesios, es la que más habla de estos lugares, de lugares celestiales, habla de los ministerios, habla de la nueva vida en Cristo. Entonces, ahí en Efesios, la parte que leímos exactamente, encontramos algo bien interesante, muy interesante, lo cual yo quiero compartirle hoy, tratando de llegar a algo, no es que sea muy profundo para estudiar, pero algo que tenga que ver con el entendimiento que debemos desarrollar en este tema, porque el tema de la Biblia, sobre todo la carta a los Efesios, es una carta con un tema muy interesante para la iglesia, para los creyentes, porque la carta comienza con dos largas oraciones del apóstol Pablo. La primera es una oración de acción de gracias, donde él está dando gracias por todo, ¿sí? Está orando por todas las cosas, está pidiendo bendiciones para los que están unidos con Cristo. Luego encontramos que la carta contiene pasajes importantes acerca de los lugares celestiales, de los lugares importantes, lo que vino a rescatar Cristo, lo que vino a ganar. Dice la Biblia así, el verso 9, Efesios 1:9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los siglos. Estoy leyendo Efesios capítulo 1 del verso 3 en adelante, donde encontramos el pasaje que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y uno dice, pero si uno considera que los lugares celestiales son allá, pero aquí dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que al estar en Cristo podemos decir que estamos en esos lugares celestiales por el hecho de que Cristo está en esos lugares celestiales. Y si nosotros formamos parte de su cuerpo, como lo dice ahí que la iglesia es su cuerpo, entonces dice que en amor habiéndonos predestinado, es decir, que cada uno de nosotros que hemos sido llamados, que entendimos ese llamado, fuimos predestinados por Dios, habíamos sido predestinados. Cuando hablamos de predestinación es algo que tiene que ver que desde la eternidad estábamos ya predestinados en la mente de Dios, en los preceptos de Dios para estar en este tiempo, perseverando, predicando y hablando de esta palabra. En los planes de Dios ya estábamos. Claro, para nosotros es un misterio haber llegado. Cuando comenzamos a observar nuestra trayectoria, andamos, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué no otros? ¿Por qué yo y por qué no otros? Si hay otros más capacitados, si hay otros con más estudio, qué sé yo. Alguien diría, no, es que ustedes son más... No, señor. Yo creo que de verdad había una predestinación de parte de Dios que en este tiempo nosotros estuviéramos hablando de este tema. No pasó por la mente de nuestros padres, quizá, ni de nuestros abuelos, ni de nuestros tatarabuelos, pero nos alcanzó este tiempo a nosotros, un tiempo maravilloso en el cual podemos compartir la palabra de Dios. Dice que
Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, por la cual, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Eso dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, que todo lo que se cumplió, todo lo que estaba planificado en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era que se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Por eso es que en Cristo, el que está en Cristo, tiene todo en Él. En Cristo tenemos vida, tenemos salvación, tenemos redención, tenemos limpieza, perdón de pecados por su sangre, hay bendiciones abundantes en Él, hay sabiduría, hay entendimiento, todo en Cristo. Y reunir todas las cosas en Cristo quiere decir reunir todas las cosas que han de ser redimidas, todas las cosas por las cuales Él pagó un precio muy alto. Todo eso en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo en alguna de las cartas dice, y ser hallado en Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Dios por la fe. La idea es que estemos en Él, en Cristo. Hay gente que está en la iglesia, pero el hecho de estar en la iglesia no te hace que estés en Cristo. Porque estar en la iglesia es una cosa y estar en Cristo es otra. Si estás en la iglesia, y ojo, porque hay gente que cree que la iglesia es ese edificio que construimos donde se reúnen los hermanos. Perdónenme, esa no es la iglesia. Ese es un lugar de reunión. Ese es un lugar donde nos reunimos con la iglesia. La iglesia es usted, soy yo, es él, es todos los que nos congregamos. Nosotros somos la iglesia. Personas, seres vivos. Ese lugar, que es un lugar de reunión, y gracias a Dios por ese lugar, no estoy en contra de que se construya, no estoy en contra, porque es necesario tener ese lugar para congregarnos. Es un lugar de congregación, pero la iglesia como tal es usted y soy yo. Eso es lo que el Señor quería reunir en Cristo, de todas las naciones, lengua, tribu, de todo, reunirlas en Cristo. Dice más, el verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Es decir, que un propósito que Él tenía. Yo siempre le digo a las personas, Dios es un Dios de propósito. Le digo, Dios tiene un propósito contigo. Lo tiene contigo, lo tuvo conmigo, lo tiene contigo también. ¿Estás escuchando esta enseñanza? ¿Estás escuchando estas palabras por este medio? Es porque Dios tiene un propósito contigo. Hoy estoy aquí para decirte que Dios tiene un propósito contigo. Todo lo que has vivido, todo lo que te ha pasado, y que hoy estés escuchando esta palabra, porque Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere traerte a su propósito eterno. El propósito que Él se había hecho en sí mismo, se había hecho un propósito en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos. Ahora, ¿qué son los lugares celestiales? Voy a gastarle 1, 2 o quizá 3 videos a este tema, porque se los merece. Merece que desarrollemos un poquito este tema, porque es en el tiempo, precisamente en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, no en el pacto de la ley, es cuando tiene cumplimiento todas estas cosas que fueron profetizadas a través de los profetas, que fueron dadas a través del profeta Isaías, el profeta Jeremías, por ejemplo, Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Por tanto, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Ese pacto fue celebrado por Cristo el día que iba a ser crucificado, el día antes. Cenó con sus discípulos en el aposento, en un lugar donde alquilaron para cenar, y luego de allí salieron a hacer la oración en el Getsemaní. Cuando fueron al Getsemaní, allí fue donde fue la tropa
a agarrarlo prisionero, pero ya había pasado ese momento de cena con sus discípulos y en ese día celebró el nuevo pacto y les dijo, cuando sirvió la copa de vino y la compartió, les dijo, tomad, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y ahí tiene cumplimiento entonces el pacto prometido en Jeremías. Se cumple ahí, Él lo cumple. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de ese Cordero es la que limpia los pecados del ser humano. Celebra ese pacto. Pues mucha gente no entiende lo que pasó allí, pero viene y se levanta un hombre como el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo sí lo asimila y habla de ese sacrificio y de ese pacto. En la carta a los Corintios él menciona, porque yo recibí del Señor lo que también les he anunciado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, lo partió, y habiendo dado gracias, a eso es a lo que le llama la iglesia actual, la iglesia contemporánea le dice que es la Santa Cena, está bien, pero se quedó en Santa Cena. Allí se está celebrando el nuevo pacto. Allí se está memorizando, se está recordando el nuevo pacto celebrado por Cristo. Porque Pablo vuelve y menciona que asimismo, después de haber comido, tomó también la copa. Y dice, y habiendo dado gracias, dice que la entregó a cada uno de ellos. Y ahí vuelve y recuerda que ahí se está celebrando el nuevo pacto. Y la misión es la que él dijo. Dice que cada vez que coman ese pan y tomen esa copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Es decir, siempre haremos memoria de ese nuevo pacto, que era el propósito de Dios, que no se nos olvidara que había habido un nuevo pacto, una nueva alianza, dijeran en otro idioma, traducido tal vez del griego. Ahora yo le voy a mostrar, con esto cierro este video porque no me gusta extenderme mucho en los videos, más bien hacer varios, ¿sí? En Hebreos capítulo 8, del verso 8 en adelante, pero voy a leer desde el 6, dice, porque si aquel primero, hablando del pacto, voy a leer desde el 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. O sea, el pacto de la gracia es mejor que el del antiguo. Mire lo que dice, Hebreos 8, del 7 en adelante, el 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Estamos en el segundo pacto. No se refiere a los pactos de allá, sino al pacto de Moisés y al pacto que tenemos en Cristo. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, y está recordando a Jeremías 31, el verso 31 en adelante. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y recuerda, no como el pacto que hice con sus padres, se refiere al de la ley, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Este pacto es diferente. La ley del Señor ahora está en nuestra mente. Es por eso que la escuchamos, es por eso que la leemos y se nos graba, ¿no? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. La ley del Señor ahora está escrita en nuestro corazón. Y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora somos pueblo de Dios. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Por esa es la razón por la cual usted ve que los niños se enamoran del Señor, se enternecen con el Señor, le cantan al Señor, adoran al Señor los niños, porque está escrito que desde el menor hasta el mayor hay que ver cómo los niños se gozan y lloran en la presencia de Dios. Hay que ver cómo los ancianos también se gozan y lloran en la presencia del Señor. Y dice más, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Eso es lo que significa el nuevo pacto. Pero ojo el verso 13, mire lo que dice. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Quiere decir que el pacto antiguo estaba próximo a desaparecer en el tiempo en que se estaba escribiendo esta carta. Es decir, cuando los apóstoles o los escritores de esta carta y de estos pasajes, todos los que trasegaron y hablaron acerca del nuevo pacto, porque sabían que estaban viviendo un nuevo tiempo, un tiempo diferente al de allá, porque ese tiempo empezó desde el día que Cristo apareció en el planeta Tierra diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Desde ahí para acá comienza a suceder un nuevo tiempo. Hay nuevas promesas, hay nuevas bendiciones, las enseñanzas de Cristo son diferentes a las de los maestros de la ley, porque ahora viene alguien que habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos, que según ellos dicen eran hipócritas, porque ellos querían atar cargas pesadas en la cerviz de los hombres que ellos ni con un dedo la querían mover, pero Cristo vino y nos dio ejemplo de todo. Si Él dice que nos bauticemos, porque Él se bautizó primero, por eso en Mateo 28 y en San Lucas 24 y en Marcos 16 dice vayan y dice hagan discípulos y bautícenlos. O sea que el bautizo, aunque hoy día muchos no lo quieren, que porque hay un texto que dice que ya hay esos rudimentos, pero esos rudimentos es para los que ya los vivimos. Ahí ya está hablando para los que ya pasamos por ahí. No tenemos que repetirlo, pero la gente que llega nueva debe pasar ese proceso de creer en el Señor, arrepentimiento, conversión y bautizo. Son doctrinas fundamentales que están implícitas en las Escrituras para empezar una nueva vida. Mucho les podría hablar de esto. Le doy gracias a Dios por su atención. Comparta el video. Suscríbase al canal para que le lleguen las enseñanzas. Voy a hablar más adelante otro tema que tiene que ver con esto hasta llegar a que entendamos y comprendamos que estamos en lugares celestiales con Cristo. Bendiciones para todos, familia Jiménez, donde quiera que están. Los amo y los bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Declaro sanidad y declaro bendición sobre todos ustedes. Bendiciones para ustedes también, amigos que nos ven. Suscríbanse.